1945 fue un año tumultuoso y testigo de luchas encarnizadas, seguidas de la paz y los comienzos de un nuevo orden mundial. Los aliados estaban decididos a infligir la derrota total a sus enemigos a cualquier precio. Pero tras la victoria, los tres grandes, Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética, se disputaron la supremacía. El mundo en que vivimos hoy es el legado de los acontecimientos de 1945. «1945, el año que cambió el mundo». En este capítulo veremos cómo en agosto fue utilizada por primera vez el arma más moderna de destrucción masiva. En septiembre los poderes europeos reclamaban sus colonias, pero todavía se enfrentaban a los movimientos independentistas en el sureste de Asia. En el amanecer de la era nuclear, el imperio norteamericano se extendía a medida que decaía el británico. Capítulo 4. Guerra en el Pacífico. A comienzos de agosto de 1945 parecía claro que Japón se enfrentaba a la derrota, pero seguía luchando, aunque su aliado Alemania había aceptado una rendición incondicional. La Guerra del Pacífico había comenzado por razones muy diferentes a la Guerra de Europa. Alemania fue a la guerra porque Hitler tenía la fijación de la expansión de Alemania y quería extender el imperio alemán hacia el este. Los japoneses, por otro lado, tenían razones diferentes para ir a la guerra. No tenían recursos naturales. Por eso, sus ataques buscaban materia prima para mejorar su economía. A finales de los años 30, Japón necesitaba vencer a sus enemigos para asegurarse el crecimiento de su industria. Para conseguirlo, necesitaba expandir su ejército. Comprensiblemente, a los otros poderes coloniales no les gustaba esta amenaza de intento de posesión sobre sus territorios. El Pacífico era la esfera de influencia norteamericana. Estaban decididos a que su palabra fuera la que predominase en cuanto a lo que se iba a organizar allí. En julio del 41, los Estados Unidos y Gran Bretaña congelaron los activos japoneses y le lanzaron un ultimátum. O frenaban su estrategia de expansión territorial en la región o se enfrentarían a la ruina. Los japoneses estaban en una mala situación económica porque los americanos, mediante sanciones, habían bloqueado todos los suministros, especialmente los de combustible para la aviación. Así que los japoneses tenían dos opciones en el 41. Podían rendirse a los americanos y acceder a sus deseos en asuntos diplomáticos, o podían luchar. Cabría suponer que los japoneses, con su cultura bushido y samurái, sin duda lucharían. El punto débil de los americanos era su flota con base en Pearl Harbor, que podía ser neutralizada. El 7 de diciembre de 1941, Japón atacó por sorpresa la base naval norteamericana de Hawái. Si no fuera por lo de Pearl Harbor, sería difícil imaginar a los Estados Unidos entrando en esa guerra con la firmeza con que lo hizo. Pero aquello fue un impacto psicológico enorme. El trauma de ser atacados en Pearl Harbor, tal y como fue, un ataque sin previa provocación a plena luz del día, impactó a los americanos. El mismo día de Pearl Harbor comenzaban los ataques japoneses de expansión en el lejano oriente. Atacaron Tailandia, Shanghái y las colonias británicas de Malasia, Hong Kong y Singapur. Los británicos, ya totalmente volcados en la lucha contra Hitler, se vieron obligados a retirarse. El 25 de diciembre de 1941, Hong Kong se rindió, cuando los oficiales británicos entregaron su control a los japoneses. Más de 130.000 soldados británicos fueron capturados. Singapur cayó 2 meses después.
Por supuesto, los británicos se enfrentaban a una situación casi imposible. Los refuerzos no podían llegar, no iban a llegar, hasta que finalmente los japoneses se desplegaron en 1944 en la zona. Era una situación muy difícil para el ejército británico desplegarse por toda esa región. Todo el prestigio de Gran Bretaña en la zona recaía sobre la idea de que actuaban como un poder de protección para las sociedades locales. Así que cuando Gran Bretaña no pudo protegerlos, toda la legitimidad del gobierno británico desapareció de la noche a la mañana. A mediados de 1942, justo 6 meses después de Pearl Harbor, la expansión japonesa parecía imparable. Ya habían ocupado enormes zonas de terreno. En el sur habían ocupado gran parte del Pacífico y ya estaban amenazando a Australia. Hacia el oeste, Japón había librado una gran guerra contra China para incautar las minas de carbón de Manchuria una década antes. De alguna manera, Japón estaba realmente invadiendo una parte de China, aunque Manchuria no era parte de China. Eso era lo que el Ministerio de Asuntos Exteriores británico pensaba, a causa de las diferentes etnias y demás. Pero desde el punto de vista norteamericano, era sin ninguna duda parte de China. Por supuesto, Norteamérica no estaba feliz con el expansionismo de Japón. La flota norteamericana había sido herida por el ataque de Pearl Harbor, pero no había sido destruida, porque por suerte los portaaviones estaban en ruta. En junio del 42, la batalla de Midway, en el Pacífico, cambió las tornas en favor de los norteamericanos. Pero miles de marineros norteamericanos perdieron sus vidas. A lo largo del 43 y 44, los americanos recuperaron las islas del Pacífico. Los británicos se unieron a la campaña, pero en realidad siempre fueron el aporte más pequeño de la guerra del Lejano Oriente. La relación entre Gran Bretaña y los Estados Unidos en el Pacífico era diferente a la que tenían en Europa. Los americanos veían la guerra del Pacífico como su guerra. Ellos habían sido atacados por Japón y ellos iban a atacar Japón. Pero Gran Bretaña, por supuesto, tenía sus propios intereses en el Lejano Oriente. Una gran parte de su imperio estaba allí. No solo la India, sino Malasia y Birmania particularmente. Así que se sentían implicados en todo lo que estaba pasando. Pero los americanos no pensaban dejarles participar mucho en la estrategia. La comandancia en el Lejano Oriente estaba dividida entre el general MacArthur por el bando americano y Mountbatten por la parte británica, que estaba al mando de la comandancia del sureste de Asia, o SEAC. Roosevelt tenía dudas sobre las intenciones británicas. Lo que los tenía muy intranquilos era el sentimiento de que estaban ayudando a los británicos en la reocupación de su imperio colonial en el sureste de Asia. Incluso tenían un pequeño acrónimo, una interpretación de SEAC, Comandancia del Sureste de Asia. Ellos decían que significaba salvar las colonias de Asia, y no tenían ningunas ganas de hacer eso. En esta guerra del Pacífico en Asia, los aliados no estaban unidos en sus opiniones. Los americanos querían liberar el sureste asiático de todas las colonias europeas, por las buenas o por las malas. No había duda de que Roosevelt era contrario a la vuelta de los regímenes coloniales. Tuvo algunas tensiones con Winston Churchill, que realmente no quería abandonar la India ni las otras colonias. Pero sobre la cuestión del imperio, Churchill sabía que el aliado americano tenía un punto de vista muy diferente del suyo. En enero del 45 los americanos reconquistaron Manila, la capital de Filipinas, pero ellos no la consideraban una posesión imperial en absoluto. Creo que ellos siempre pensaron que el gobierno americano en Filipinas era de una naturaleza diferente al gobierno colonial de Gran Bretaña y Francia.
Ellos se consideraban, casi por definición, una república democrática, no imperial. Y por eso, si iban a estar involucrados en el imperialismo, no podía ser un imperialismo del tipo británico o francés. Ellos estaban allí genuinamente por el beneficio de Filipinas. Tenían un concepto diferente en la República Americana, en cuanto al gobierno americano en Filipinas. En los Estados Unidos no había tradición de salir al exterior como servicio al imperio. El gran imperio británico en Oriente fue en su mayor parte invadido por Japón a mediados del 42, excepto su mayor colonia, la India, la cual contribuyó en gran medida al esfuerzo bélico británico. La India, hasta la Segunda Guerra Mundial, estuvo relativamente subdesarrollada económicamente, pero por supuesto se convirtió en un gran centro de ayuda a los esfuerzos bélicos británicos, y tenían que comenzar a desarrollar especialmente industrias de servicios a gran escala. Por ejemplo, comenzaron a desarrollar plantas de enlatado de carne, y hubo un gran incremento en la producción de cerveza embotellada para las tropas. El ejército indio aumentó enormemente durante la Segunda Guerra Mundial. Unos 2 millones de hombres tomaron las armas. Eso contribuyó en gran medida al poder militar británico en el mundo. A lo largo del 44, los ejércitos británico e indio libraron crueles batallas en Birmania. El comandante de los ejércitos era el general Slim. The war against Japan is going well. Our American allies in the Pacific have won great victories, and we have had our own successes in liberating the greater part of Burma. But the Japanese is a tough enemy, and much must be done before he will admit defeat. El objetivo principal de Gran Bretaña en Birmania era reabrir una ruta de suministro hacia su aliada China. Los chinos comunistas y los nacionalistas habían aparcado sus diferencias bajo el liderazgo de Chiang Kai-shek para oponerse a Japón. A finales del 44, después de una amarga lucha en las batallas clave de Birmania, Impal y Comina, Japón comenzó a venirse abajo. La División 14 en Birmania, bajo las órdenes del general Sir William Slim, comienza a vencer a las fuerzas japonesas. Los vence y los obliga a retirarse de Birmania. No lo hace solo por una razón, porque la intención primordial, la máxima ambición de Mountbatten y Slim, era abrir en Birmania un camino para que Chiang Kai-shek y los chinos nacionalistas, que también estaban luchando contra los japoneses, pudieran recibir provisiones. La aviación norteamericana hizo un colosal esfuerzo transportando material en los aviones para aprovisionar al ejército nacionalista chino. Y este doble ataque comienza a retirar a los japoneses de Birmania. A comienzos del 45, la ruta terrestre desde la India a China se abre por fin. En marzo, la 19ª División Británico-India tomó Mandalay. Los japoneses se baten en retirada. Los lugareños estaban contentos de verlos marchar, como recuerda una joven estudiante. Aunque la vida no era mala bajo el gobierno japonés, nos alegramos mucho cuando se marcharon, porque nuestra familia podía hablar con libertad, sin tener que mirar constantemente por encima del hombro. Recuerdo que toda mi familia se libró de todo lo inglés que teníamos en casa, solo por si nos causaba problemas. Mi abuelo escondió el dinero en las lámparas y yo tuve que destruir mi colección de fotografías de la familia real británica. Los americanos también estaban arrasando a los japoneses en el Pacífico. El 21 de junio, los americanos tomaron la isla de Okinawa, pero a un gran precio. Los americanos se dieron cuenta de que tomar Japón les costaría la vida de 1 millón de soldados americanos. Esto les obligó a considerar el uso de una nueva arma secreta que habían desarrollado, la bomba atómica. Victoria a cualquier precio. En mayo de 1945, la Guerra del Pacífico estaba llegando a su fin. El 3 de mayo, la 14ª División del Ejército Británico entró en Rangún, capital de Birmania. Encontraron una ciudad completamente en ruinas. Muchos civiles habían sido asesinados y solo 2/5 de la población permanecían en la ciudad.
La 14ª División del Ejército se internó hacia el centro de Birmania luchando contra grupos de resistencia japoneses. Las condiciones de la jungla birmana eran terribles para ambos bandos. Los soldados japoneses en retirada fueron abandonados por sus oficiales y forzados a marchar grandes distancias. Muchos miles murieron ahorcados o enfermos. Algunos recibieron ayuda de los lugareños, como recuerda un soldado japonés en su diario. Recuerdo que nos retirábamos a través de la India hacia Birmania durante la época de los monzones. Nos llevó 6 meses a 25 kilómetros diarios. Todo el mundo enfermó de disentería. No teníamos suelas en los zapatos. Dormíamos en las montañas. El ejército británico se acercaba lentamente. Los birmanos estaban muy contentos con nosotros. También eran budistas y sintieron lástima por nosotros porque estábamos enfermos. En total, perdimos el 70% de los hombres. Mientras los japoneses luchaban desesperadamente para evitar la derrota, forzaban a los habitantes de los países ocupados a unirse a ellos como mano de obra esclavizada. Los japoneses, especialmente a principios de 1945, a medida que la guerra se acercaba a su final, obligaron a un enorme trabajo a toda la región. Por supuesto, algo que nunca se cuenta son las enormes cantidades de birmanos, malayos e incluso chinos que perdieron la vida en la mortal vía férrea. Uno de los legados más trágicos de la guerra, del cual nunca se ha hablado realmente hasta el día de hoy, fueron las miles de mujeres que fueron obligadas por los japoneses en Corea y por todo el sureste de Asia a ejercer como esclavas sexuales, algo que era conocido como mujeres de placer por los soldados japoneses y sus oficiales. Terribles acontecimientos le suceden a la población civil en cualquier guerra, y por supuesto también en el bando de los aliados. Un gran número de trabajadores, los cuales no habían sido forzados exactamente, pero trabajaban en primera línea y bajo unas condiciones terribles en el frente birmano, murieron masivamente. Un gran número de trabajadores del té de los estados de Assam, por ejemplo, fueron obligados a prestar servicio, y muchos de ellos murieron de cólera. Muchos prisioneros de guerra también fueron utilizados para trabajar como esclavos. Los japoneses pensaban que era un deshonor permitirte a ti mismo ser prisionero de guerra. Yo creo que la idea de convertirse en prisionero de guerra todavía sigue siendo un deshonor. Y eso es parte de la razón de por qué trataban a los prisioneros de guerra tan mal. ¿Cómo puede uno llegar a pensar como prisionero de guerra que va a sobrevivir? Eso para ellos es literalmente incomprensible. Por eso, en efecto, no les tenían ningún respeto a los prisioneros de guerra. La cultura militar japonesa exigía que un soldado debería morir luchando antes que ser capturado. El acuerdo exigía que los kamikazes o pilotos suicidas fueran dignificados en una ceremonia ritual religiosa. Muchos jóvenes adolescentes, estas bombas suicidas, tenían que hacer un último sacrificio voluntario por la gloria de su país y su emperador. Estas armas japonesas, los kamikazes, causaron un terrible impacto cuando llegaban por sorpresa y causaban grandes bajas en la marina norteamericana. Una de las cosas que trajo el viento divino, una idea kamikaze, fue la llamada bomba Baku, que era básicamente la bomba voladora V1, que tenía una cabeza nuclear en el morro y se lanzaba desde la panza de un bombardero y planeaba hasta alcanzar un portaaviones o cualquier objetivo naval norteamericano. La diferencia con la V1 es que llevaba un decidido piloto que la pilotaba en su última misión. La bomba Baku no era un arma especialmente eficaz. Por otro lado, los kamikazes, aunque eran de un solo uso, tuvieron un gran éxito por otras razones. Una, acertaban en sus objetivos. Dos, porque no hacían un vuelo de retorno, así que doblaban el alcance, un punto que a todo el mundo se le olvida. Y por último, pero no menos importante, es que los americanos estaban muy lejos de sus bases, así que cada barco que fuese alcanzado tenía que retirarse de la línea de batalla y hacer un largo camino para ser reparado. En total hubo más de 5.000 ataques kamikazes contra los americanos. Durante el último año de guerra infligieron muchos daños y hundieron muchos barcos.
Pero Norteamérica controlaba el aire sobre Japón y sus bombarderos podían arrojarles cargas mortales en cualquier lugar del país sin resistencia. Yo pienso que Japón, el país estaba completamente vencido. No había una idea clara de defensa contra el bombardeo estratégico convencional norteamericano. Estaba claro en aquel momento que Japón debería haber pensado en rendirse o en aceptar la derrota. Pero también creo que debemos recordar que la idea de sobrevivir a la guerra si no salen victoriosos es algo muy difícil de concebir para los japoneses. Los términos en los que los aliados aceptarían la rendición japonesa fueron discutidos por Stalin, Churchill y el presidente Truman cuando se reunieron en Potsdam en julio. Los aliados, después de la reunión de Potsdam, enviaron un ultimátum exigiendo una rendición incondicional y esas cosas. Los japoneses no hicieron ningún caso a la declaración de Potsdam y dejaron claro que querían garantías de que el emperador no se vería afectado. Como tal, la rendición incondicional era un concepto que yo creo que los ministros japoneses no llegaron a entender nunca lo que implicaba. Ellos esperaban que el emperador, ya sabes, permaneciera intacto. Los japoneses pensaban que rendición incondicional significaba el fin de Hirohito y el sistema imperial. Ellos no podían ni siquiera concebir esto, porque el emperador no tenía poder político, pero era reverenciado como la encarnación misma del país. El fin del emperador significaba el fin de Japón. El punto débil de Japón era el destino del emperador Hirohito, pero desde el punto de vista de Truman, la condición incondicional no era negociable. Cuando quiera que pronunciara las palabras rendición incondicional, cortando el aire con un gesto típico de Truman, cuando decía rendición incondicional, le seguía una tormenta de aplausos. Así que, mientras los japoneses intentaban demorarlo para negociar los términos de la rendición, la administración estaba decidida a utilizar todas las fuerzas que tuvieran disponibles. La posibilidad de desarrollar un arma nuclear había sido discutida por los científicos antes del comienzo de la guerra. Einstein incluso le escribió al presidente advirtiéndole sobre el peligro potencial del poder atómico en manos equivocadas. Pero en 1941, cuando Norteamérica se encontró a sí misma en guerra, todos los prejuicios se dejaron a un lado y un equipo de los mejores científicos del país se reunió para fabricar la bomba. Era un secreto. Distribuida en más de 40 localizaciones, se le llamó Proyecto Manhattan. La mayor dificultad era conseguir uranio puro enriquecido. En 1942, en la planta de Oak Ridge, en Tennessee, perfeccionaron un proceso que les aportó una pequeña cantidad de este ingrediente fundamental. Hitler también había intentado desarrollar una bomba atómica, pero Alemania nunca pudo conseguir suficiente uranio puro para realizar la gran arma que era el sueño de Hitler. Japón tenía el mismo plan y el mismo sueño. Hay ciertas evidencias de que Tojo, el primer ministro, dijo una vez que le gustaría llevar a cabo el desarrollo de un arma definitiva. Porque si la bomba fuese efectiva, evidentemente la usarían. Y Japón, sí, Japón, hubiese utilizado armas atómicas si hubiesen tenido esas bombas en aquel momento. Pero los americanos se les adelantaron. El 16 de julio de 1945, los científicos del Proyecto Manhattan estaban listos para probar una de las 3 muestras que habían conseguido. Le llamaron el pequeño gadget. No sabían lo que podía pasar, y algunos estaban preocupados por si la reacción nuclear causaba una reacción en cadena imparable que destruyera el mundo. Cuando todo acabó, la prueba fue un éxito. La lógica del uso de la bomba atómica contra Japón era inherente a la decisión de dotar con todos los recursos al Proyecto Manhattan. La auténtica decisión, la agonía que siguió, tanto en el Departamento de Guerra como en la Casa Blanca, no era realmente sobre si usar la bomba, era sobre cómo usarla y dónde usarla. Hiroshima.
El 16 de julio, en secreto absoluto, los americanos probaron la bomba atómica en Nuevo México. El 25 de julio advirtieron a Japón de una devastación total y les pidieron una rendición incondicional. La cuenta atrás para el lanzamiento de la bomba había comenzado. Muy poca gente sabía algo sobre aquello. Incluso poca gente, yo creo, tenía una idea de la naturaleza de aquello, de la magnitud de lo que suponía. Yo creo que mucha gente pensó que aquello solo era una bomba más o menos normal. Tenían miedo de que explotara y de lo que podría hacer a la gente. Yo creo que los científicos lo sospechaban, pero la opinión general no. Incluso a aquellos que lo sabían, a los que estaban en política y tomaban decisiones sobre aquello, no les importaba. Lo que importaba era acabar con la guerra, vencer a Japón, porque la alternativa era mantener a los soldados en cada centímetro de la playa, en cada centímetro de Japón, disparando a una gente que estaban decididos a no ceder ni un palmo. Por eso cientos de miles de americanos sentían que morirían si no usaban la bomba. ¿Preferirías matar a cientos de miles de tus propios soldados o a cientos de miles de enemigos? Eso fue lo que realmente lo decidió todo. Algunos científicos pensaron que la bomba debería ser lanzada solo para demostrar su poder, pero no sobre la gente. Pero solo tenían 2 bombas listas para ser usadas y también estaban preocupados por si un aviso podía desencadenar la venganza sobre los prisioneros de guerra. Como ellos pensaban que los japoneses podían causar ese tipo de trato a los prisioneros, que empeoraría con ese tipo de demostración, el lanzamiento podría causar la venganza de los japoneses. Y entonces los prisioneros de guerra estarían en una posición vulnerable. El argumento utilizado para lanzar una bomba sobre una ciudad japonesa fue que ese increíble poder podría hacer que se rindieran. Los científicos sabían que la cegadora luz de la bomba y la nube en forma de hongo que formaría era algo que nadie había visto nunca antes. Esperaban que produjera tal impacto en Japón que aceptarían la rendición incondicional, porque demostraría que este inmenso poder de tecnología científica y esta nueva bomba tenía un poder destructivo total. Era como darle a Japón un tratamiento de choque. De hecho, muchos políticos japoneses ya discutían en privado una posible rendición. Pero la clave era la exigencia americana de que fuese incondicional. Los militares japoneses pensaban que esto podía significar el fin de su nación. Argumentaban que era la obligación de todo el pueblo japonés morir luchando. Llegaron a un punto muerto. El 28 de julio Radio Tokio lanzó un llamamiento para que continuase la lucha. Truman llamó a sus consejeros para decidir qué debían hacer. Él estaba tan convencido, como todos los demás en la administración americana, de la urgente necesidad de terminar la guerra con Japón lo más rápido posible. Lo que no está realmente claro es que él se diera cuenta del gran impacto moral o histórico que podía significar para el mundo lo que iba a hacer. ¿Era consciente Truman de lo que significaba? ¿Le causaba agonía? ¿Le importaba? Por lo que se puede contar a través de las evidencias, no le causaba agonía. Lo veía como algo necesario. Sus consejeros le explicaron lo que era. Le dijeron que podría acabar con la guerra casi inmediatamente y que se podrían salvar las vidas de cientos de miles de soldados americanos. Y realmente él no lo dudó. El 31 de julio, Truman dio la orden de lanzar la bomba sobre Japón en cuanto el clima lo permitiera. A las 2 de la madrugada del 6 de agosto, un bombardero B-29 de las Fuerzas Armadas, el Enola Gay, despegó de una isla en el Pacífico transportando un artilugio llamado Little Boy. A las 6 de la madrugada, el coronel Paul Tibbs dio la orden de armar la bomba, la primera bomba atómica del mundo. Era un bonito y soleado día en Hiroshima. Se vieron 2 aviones volando sobre la ciudad. La gente pensó que estaban en una misión de reconocimiento, por eso no hubo avisos de ataque aéreo. El bombardero lanzó su carga mortal a las 8:15 de la mañana.
Más brillante que 1000 soles es como fue descrita la explosión por los japoneses. Unas 66.000 personas murieron de inmediato, la mayoría vaporizadas por el intenso calor y la onda explosiva. Todos ellos dejaron detrás sus propias sombras marcadas. La gente se asfixió porque todo el oxígeno disponible lo absorbió la inmensa bola de fuego. Los edificios quedaron completamente destruidos por la gran ola de radiación que abarcó unos 10 kilómetros. A finales del 45, más de 80.000 personas murieron a causa de nuevas enfermedades misteriosas de la sangre. Enfermaron por la radiación. Durante los 5 años siguientes, más de 60.000 murieron por enfermedades relacionadas con el lanzamiento. Hubo gente que le pidió que no utilizara la bomba por segunda vez. Y muchos, incluso dentro de la administración, esperaban que el lanzamiento de una bomba fuera suficiente para impulsar el rendimiento incondicional de los japoneses. El 7 de julio, el día después del lanzamiento de la bomba, el presidente Truman anunció al mundo lo que había ocurrido. Aquella tarde se convocó una reunión de emergencia del gabinete japonés. Mientras Hiroshima yacía en ruinas, los líderes militares argumentaban que no debían admitir que les habían lanzado una bomba sin haber hecho una investigación. Así que un equipo de investigadores se dirigió a la ciudad. El día 8, 2 días después del lanzamiento de la bomba, el equipo llegó por fin a Hiroshima. Llegaron un día tarde a causa de un problema en el avión. Este retraso tendría consecuencias mortales. A primeras horas del día 9 de agosto, el Ejército Rojo lanzó un ataque devastador sobre las fuerzas japonesas en Manchuria. Una reunión urgente del Consejo de Guerra fue convocada para las 10:30. Durante esta reunión recibieron noticias de que una segunda bomba atómica había sido lanzada, esta vez sobre Nagasaki. Pero la intención de la segunda bomba era, por supuesto, dar un aviso a la Unión Soviética. La Unión Soviética estaba asustada y sin duda comenzaron a hacer movimientos hacia el lejano oriente. La Unión Soviética no declaró la guerra sobre Japón hasta el mismo final de la guerra. Los Estados Unidos querían dejarle claro a la Unión Soviética que tenían esta bomba e implícitamente que la usarían. Los soviéticos habían tardado 3 meses en transportar una gran cantidad de hombres a través de Siberia hacia China para atacar a los japoneses en la provincia de Manchuria. Todavía había 1 millón de tropas de japoneses fanáticos en Manchuria. El ejército Kwantung. La alta comandancia soviética, que ya tenía mucha experiencia en dirigir operaciones a gran escala, cogió 3 divisiones del ejército y las llevó a una misión especial en el lejano oriente. La noche del 8 de agosto, atacaron simultáneamente en una campaña realmente aterradora por su magnitud y su alcance. Las tropas mongolas cruzaban con sus tanques la Gran Muralla China. Era algo que podría ser como el Gengis Khan de la era nuclear. La dura y eficaz operación militar del Ejército Rojo sorprendió a los japoneses e hizo más difícil que continuaran luchando. Stalin ya había sido amenazado por Japón en los años 30. Por eso quería asegurarse de tener tanto territorio japonés como le fuese posible bajo el control de la Unión Soviética. Por eso envió contingentes del Ejército Rojo a lo largo de la vía férrea transiberiana y capturó los territorios del norte de Japón. Los puso bajo ocupación militar soviética y todavía hoy forman parte de Rusia. Nunca les han sido devueltos a los japoneses. Ahora todos los líderes políticos de Japón querían la rendición, pero en algunos cuarteles los generales todavía querían luchar. No sabían realmente cuántas bombas tenían en aquel momento los Estados Unidos. Y de alguna manera aceptaban los rumores que habían oído de que los Estados Unidos podían tener unas 100 bombas atómicas y el próximo objetivo era Tokio. Eso obviamente asustó a algunos líderes japoneses. Pero todavía no se ponían de acuerdo sobre qué hacer. Las decisiones japonesas tienen un proceso basado principalmente en el consenso, porque el consenso nunca parece estar preconcebido.
Así que le preguntaron al emperador para tomar una decisión, lo que es muy poco frecuente. Pero él les dijo que tenían que aceptar una rendición incondicional. Finalmente, el 14 de agosto de 1945, el emperador Hirohito, como responsable del pueblo japonés, se rindió. Al día siguiente, el emperador dio el mensaje por radio a la nación. Recuerdo el mensaje del emperador por la radio. Estábamos todos reunidos. Yo sabía que algo terrible había pasado. El emperador hablaba con mucha gravedad. Muy triste. Decía que debíamos mirar a un nuevo futuro. También había muchos rumores de que todo el mundo tenía que suicidarse y de que el emperador y los ministros responsables deberían ir a prisión o ser asesinados. Yo estaba muy asustada. La Segunda Guerra Mundial terminó por fin, pero ahora estaba a punto de comenzar una nueva batalla, una lucha política por el control del mundo posbélico, y a causa de la bomba atómica, las apuestas iban a ser todavía más elevadas que durante la guerra. Una nueva lucha por el poder. El 14 de agosto el gobierno japonés aceptó los términos de paz acordados en Potsdam. El presidente Truman convocó una conferencia de prensa a medianoche. I deem this reply a full acceptance of the Potsdam Declaration, which specifies the unconditional surrender of Japan. In the reply, there is no qualification. La rendición de Japón provocó celebraciones espontáneas a lo largo de Estados Unidos. Al día siguiente, las mismas escenas se repitieron en Gran Bretaña, el día de la victoria sobre Japón. Pero detrás de la escena, pequeños detalles aún tenían que ser apuntalados. Por eso MacArthur, el comandante supremo norteamericano, se encontró con los oficiales japoneses en Filipinas. El 30 de agosto, la ocupación oficial de América en Japón comenzó cuando sus tropas aterrizaron por primera vez en el centro del país. Los aliados occidentales se enfrentaban ahora a la enorme tarea de la reconstrucción. Japón había sido devastado por la guerra. Se calculaba que unos 9 millones de personas no tenían hogar, y en el sureste de Asia la gente se moría de hambre. En el Pacífico, los comandantes japoneses firmaban los documentos de rendición. Los británicos esperaban ahora poder volver a sus viejas colonias. Había un fuerte sentimiento en el ejército británico. Querían reconquistar sus territorios mediante campañas militares o navales para demostrar quién mandaba. Desafortunadamente, eso no sucedió, porque MacArthur dijo, después de la rendición japonesa, que no habría actividad militar hasta que él, el general MacArthur, hubiera firmado la rendición total en la bahía de Tokio. Esta rendición formal tuvo lugar por fin el 2 de septiembre a bordo del Missouri, mientras aviones americanos sobrevolaban la ciudad. MacArthur había obligado a los británicos a esperar 3 semanas antes de reocupar sus antiguas colonias. Esto tuvo un dramático impacto sobre los acontecimientos en Asia. Durante la guerra, Japón había exaltado un espíritu de independencia en sus territorios ocupados. Al final de la guerra, grupos nacionalistas, ahora armados, vieron la oportunidad de luchar por su independencia total, algo que los japoneses ya les habían prometido. En Birmania, por ejemplo, los japoneses habían otorgado la independencia al país. Tenían una bandera y había alguien al mando que aparentemente era birmano. Había oficiales locales que eran birmanos y los ciudadanos por primera vez veían una posibilidad de independencia. Cuando los británicos volvieron a sus antiguos territorios, se encontraron con movimientos independentistas armados. En Malasia estaba el ejército guerrillero comunista local con quien los británicos tenían que negociar. Esto era muy diferente a cómo solían ser las cosas. Gran Bretaña y sin duda Francia
Trabajaban tradicionalmente con los gobiernos locales. No tenían miles de franceses y miles de británicos por allí patrullando la zona. Trabajaban con las élites locales, como en la India. Así es como funcionaban. Pero la cuestión es que si uno se enfrenta a movimientos nacionalistas, Vietnam, por ejemplo, y la India durante mucho tiempo, ¿los suprimirías o trabajarías con ellos? Fue algo extraordinario cómo el nacionalismo asiático se asentó con la guerra, en toda la región. Los británicos ciertamente regresaron al sureste de Asia, a determinadas zonas del sureste de Asia, pero ya nunca volvió a ser lo mismo. Las primeras oleadas de británicos que llegaron se quedaron perplejos de la gran indiferencia con que fueron recibidos. En muchas zonas se encontraron por primera vez con jóvenes nacionalistas armados por los japoneses. La actitud del Reino Unido solía ser del tipo: negocia con ellos o elimínalos. Los Estados Unidos dijeron que podían ser comunistas, pero que había que contar con ellos porque representaban el futuro. Muchos eran, en efecto, comunistas, y algunas de estas guerrillas habían sido firmes opositoras a la ocupación japonesa. La Unión Soviética lo veía como una oportunidad de ampliar su esfera de influencia. Había una gran cantidad de personas en Moscú que se unieron a grupos internacionales de voluntarios para lo que ellos creían que iba a ser la futura guerra por la liberación de la India. Stalin estaba ansioso, desde un punto de vista comunista internacional, de ver el poder británico vencido en sus colonias de Asia. El 21 de septiembre, los líderes indios Gandhi y Nehru hicieron una petición. Querían que todo el sureste de Asia fuese liberado de la dominación imperialista. La realidad en el territorio era la hambruna para millones de personas y la falta de ley y orden. Los aliados estaban dispuestos a usar cualquier medio para restablecer el orden. En Indonesia se les encargó a los británicos restablecer el gobierno colonial de Holanda. En los últimos momentos de la guerra, los indonesios habían proclamado la independencia bajo el gobierno de la carismática figura de Sukarno, por si les tocaba a los británicos, desde octubre de 1945, reocupar Indonesia, restaurar el orden y desarmar lo que ya era en aquel momento el Ejército Nacionalista de la República de Indonesia. A Mountbatten, que era el comandante en jefe británico de esa región, le ordenaron tomar el territorio de Indonesia. Él se movilizó, pero tenía unas tropas muy inadecuadas, porque Indonesia es un enorme lugar con unas 150 islas. Así que, básicamente, no tenía otra elección salvo usar a los japoneses para mantener la seguridad de la región. En un controvertido movimiento, los norteamericanos y los británicos utilizaron tropas japonesas para imponer el orden y luchar contra ejércitos nacionalistas. Lo que sucedió fue que los japoneses cedieron la dirección de sus tropas, muchas de las cuales todavía estaban armadas, a los victoriosos aliados. Así que en toda la región, los británicos y los norteamericanos utilizaban muy a menudo las tropas armadas japonesas para restaurar el orden. Esta fue otra razón para la extrema hostilidad por parte de los asiáticos. Sin duda, muchos de los soldados británicos se mostraron muy desconfiados por el hecho de haber incluido en sus filas a soldados enemigos tan rápido contra la gente que acababan de ser sus amigos. Uno de estos desconfiados soldados británicos era un joven de 24 años de la infantería británica. Al principio, nuestra unidad estaba lejos de la costa. A pocos kilómetros cargamos contra el primer contingente japonés. Todavía estaban todos armados. A partir de ahí tuvo lugar la rendición más extraña de la historia militar. El ejército japonés se mantuvo armado hasta el momento de la rendición formal. Los acosamos durante 2 kilómetros. Las primeras 4 semanas en Malasia fueron surrealistas. Cuando tomamos la pequeña ciudad de Al-Orestar, pusimos la Union Jack en el mástil del ayuntamiento. Pero el comandante de la compañía nos ordenó retirarla. La bandera fue retirada ya que los oficiales británicos necesitaban la lealtad de las tropas japonesas para reforzar la ley y el orden. Pero los japoneses no tenían otra elección que cooperar con sus conquistadores, cuyas bombas ya habían arrasado 2 de sus mayores ciudades. Un oficial de servicio en Japón, entonces era el profesor Ian Nish,
Yo, por supuesto, quería ir a Hiroshima y verlo por mí mismo. Donde estaba mi unidad, y por varias razones, no teníamos coches, ni jeeps, ni nada. Teníamos que ir en tren. Así que fui por mi cuenta. Estuve vagando por las calles desiertas. Era una especie de tierra devastada. La Segunda Guerra Mundial había terminado, pero con un enorme precio en vidas humanas. Su legado se dejaría sentir durante las décadas siguientes. La victoria había presentado la era nuclear, un periodo de gran temor y desconfianza, un periodo en el que los que antes eran aliados ahora se amenazaban con una mutua y global destrucción.